Hola y bienvenidos a todos a este nuevo Red Talk. Estamos en Punto Rojo Publicidad y hoy tenemos un invitado muy especial y una dinámica también muy especial, muy diferente porque tenemos poquitos podcasts y es el primero que nos toca hacerlo a distancia. Es un placer contar con la visita virtual del señor Hugo Villaseñor, que es director de cine y que también es, en este caso, digo, habíamos tenido a Persia Campbell, que también ha dirigido y un cortometraje, pero pues es el primer director así que tenemos, yo creo que oficialmente en ese ramo, ¿no? Bienvenido, Hugo, si gustas presentarte, por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues bueno, yo soy Hugo Villaseñor, soy director de cine y pues bueno, pues estoy contento de poder estar aquí con ustedes para pues, charlar, ¿no? Sobre cine, sobre creatividad y pues bueno, encantado. Ok, muchas gracias. Yo he tenido algunos invitados, en algunos casos me ha tocado que sea gente que conozco de antes y en otros me ha tocado gente que no he tenido el gusto con anterioridad y de hecho yo creo que la dinámica que más me llena del podcast y lo que me ha generado mayor satisfacción es conocer gente nueva en áreas también que no domino tanto, ¿no? Entonces, no sé si pudieras platicarnos un poquito de tus orígenes, Hugo, de dónde eres, dónde estudiaste y pues más o menos ahí tu camino en la vida, ¿no? Claro, va, muchas gracias. Pues bueno, yo nací en la Ciudad de México, tengo 36 años. Pero, desde muy niño, me fui con mis papás a Guanajuato, particularmente a Irapuato, Guanajuato, y pues bueno, ahí, pues crecí, ahí me desarrollé en muchos sentidos, pero iba y venía, porque al final, como teníamos familia aquí en la ciudad, pues no me era ajena. Entonces, pues ya, termino la prepa en Irapuato y, pues, es momento de elegir carrera. Entonces, para mí era como algo ya natural, de alguna forma, la Ciudad de México por todos estos elementos centralizados, ¿no? Grandes museos, las escuelas, por ejemplo, de arte o de cine, pues todo está ahí, ¿no? O mucho, por lo menos, o en esa época. Entonces, pues ya me traslado aquí a la Ciudad de México para estudiar y pues siempre estuve conectado con las artes, sobre todo, pues, con la pintura, el dibujo, y, pues, desde niño quería yo estudiar cine. No sabía como bien qué hacía un director de cine, pero, pues, yo quería hacer películas, ¿no? Entonces, pues, ya fui creciendo y empecé a tener ya más conciencia de lo que era eso. Y, pues, quería estudiar cine, pero, pues, la presión familiar, ¿no? De: "No, es que como cineasta te vas a morir de hambre, no, es lo peor, mejor, métete a una carrera seria, ¿no? Algo que pues, te dé trabajo y ya después haces no sé, tu hobby, ¿no? Entonces, pues dije, pues como que mi papá quería que estudiara derecho, ciencias políticas, pero pues la verdad a mí no se me daba nada de eso. Entonces dije, bueno, algo medio parecido con lo que quiero, tal vez como comunicación, ¿no? Entonces entro a la náhuac, comunicación, pero realmente sufrí mucho, no me interesaba nada, no me gustaba nada porque no tenía nada que ver con con lo que yo quería. Y pues bueno, me di de baja en tercer semestre y pues me armé de valor, pues enfrenté a mi papá, obviamente se enojó, ¿no? Por también el costo de las colegiaturas que estaba pagando. Y pues estuve un rato ahí en Irapuato trabajando con él hasta que pues bueno, ya se arreglaron ciertas cosas y pues ya pude regresar a la Ciudad de México a estudiar cine en el Instituto Ruso Sergei Eisenstein. Y pues bueno, a partir de ahí empezó mi carrera como tal, empecé a desarrollarme ya realmente en lo que quería y pues he estado muy activo en comerciales, en videoclips, cortometrajes y bueno, últimamente pues mi sueño máximo que es hacer películas, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente pues eso es lo que he estado haciendo. Qué padre. Oye, me sonreía porque como que es el común denominador de las pláticas que he tenido con la gente que nos visita como creativos es esa parte de papá, mamá, voy a estudiar X, Y, o sea, en tu caso es dirección de cine o comunicación,
y en otros ha sido fotografía, diseño, y todos hemos vivido hasta cierto punto esa situación de duda en parte de los papás, así como que, híjole, pues de qué va a vivir mi hijo, cómo le va a ir en la vida, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Disculpa, Hugo. Tengo 36 años. 36, fíjate. Yo te Ujú. llevo un promedio de 5 años, 6 años ya en este marzo te llevo 6 años. Digo que no es una brecha a lo mejor tan amplia, pero pues sí, ya Sí, no, empieza a marcar. Y te pregunto más bien la edad porque me ha tocado gente de 20 años y de todas formas, pues tuvo el mismo tabú en la familia. No sé en qué momento va a empezar a dejar de ser como problema en ese sentido, ir a decirle a tus papás que vas a estudiar algo que tiene que ver con arte o con diseño. Digo, y es entendible porque pues no es una rama que augure una entrada económica muy fuerte de primera instancia, ¿no? O sea, no es algo que esté conocido porque es súper bien pagado o como que hay mucho trabajo disponible. Y la verdad es que la competencia también es muy grande y es complicado. Aparte, es un mundo difícil de que la gente entienda qué quieres hacer y qué quieres lograr con tu trabajo, ¿no? Ya sea en comunicación escritas, ya sea en pintura, ya sea en graffiti, ahora que está el tatuaje, como que más en auge. Entonces, pues yo creo que es entendible esa duda, pero pues a lo mejor afortunadamente hemos llegado a tener el entendimiento no inmediato, pero sí a largo plazo de nuestros papás para poder apoyarnos en lo que hacemos, ¿no? Y a lo mejor pues también demostrar de nuestra parte el esfuerzo que se hace y el empeño que ponemos en lo que hacemos. Y verlo en ti es esa parte, ¿no? Saber que estás materializando lo que estudiaste y que realmente estás enfocado en esa área, pues yo creo que también a ellos les ha de llenar bastante, ¿no? claro. En qué trabajas con tu papá? Mi papá tenía una maquiladora de pantalones de mezclilla. Ok. Ahí en Entonces, pues Irapuato. ahí está. En Irapuato, exactamente. Entonces, pues bueno, ahí estaba y pues era algo también que obviamente era todo lo contrario a lo que yo quería, ¿no? En el Sí. sentido de la creatividad y pues bueno, pero son pues elementos o parte de la vida, ¿no? También el ir creciendo y conocer ciertas cosas. No, y yo creo que es el alimento que te da para esta parte creativa. Yo creo que lo que vamos haciendo de historia y trayectoria en trabajos que no tienen nada que ver con lo nuestro, pues es lo que va alimentando pues esa inspiración a lo mejor o estas herramientas visuales que nos van llevando a un trabajo final. Estuve siguiendo ahí un poquito algunas entrevistas de tu trabajo y no me quiero adelantar mucho para que lo puedas explicar, pero en lo que escuchaba de lo que relatas, pues yo creo que esta influencia de trabajar incluso con tu papá, pues tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que quieres transmitir visualmente. Entonces, por eso ahí más o menos te voy preguntando, porque al menos para mí, es mucho interés que la gente escuche cuál es la trayectoria de un creativo, ¿no? O sea, que no siempre estamos metidos en el dibujo y que desde niños nos encerramos en un cuarto a dibujar. Yo digo, en mi caso yo trabajé de guardia de seguridad, repartiendo volantes y haciendo tareas como completamente diferentes y ajenas a la parte creativa. Claro. Entonces, yo creo que todo eso nos va encaminando a lo que vamos a ir haciendo en el futuro. Este, bueno, ahorita una de de la película que más fuerte estás promocionando es tu película dame un segundo, ¿qué harás cuando Dios muera? Ujú, Que también estuve ahí checándola. Me interesó mucho tus fuentes de inspiración. Me clavé mucho en la película esta de Kids, como una de las principales, porque curiosamente a mí sí me impactó bastante la película cuando la vi y la tengo mucho en mi memoria. Y yo creo que también la cosa extraña es que cuando la platico con cierta gente, pues es muy poco conocida por un cierto grupo de personas, ¿verdad? Pero
sí me impuso mucho el tipo de cinematografía y el tipo de manejo de la imagen y los personajes y demás. Entonces, la verdad es que me enganché muy rápido con tu estilo precisamente por eso. Platícanos, ¿qué te llevó ahí a empezar este proyecto? Pues, como dices, es bien interesante porque me dio también como risa, ¿no? Cuando dijiste que, pues, no estamos siempre como encerrados dibujando o haciendo lo que queremos, ¿no? Al final creo que eso es importante. Al final, las artes se nutren de la vida, ¿no? Entonces, pues, al final todas nuestras experiencias, con nuestra familia, en otros trabajos, pues, creo que es buenísimo. De hecho, eso que comentabas de que, pues, hiciste otras cosas antes de dedicarte a lo que haces actualmente. Hay un cineasta alemán que yo admiro mucho que se llama Werner Herzog, que, pues, él recomienda que, pues, no entres a las escuelas de cine, ¿no? Él te dice, así lo dice textual: "Hazte cadenero en un antro, trabaja en un hospital psiquiátrico o en alguna cárcel o en algo así, o en una farmacia, lo que sea, porque de esa forma te vas a llenar de experiencias, ¿no? Y además ganas dinero, te juntas una lana y haces tu película. Entonces ya vas a tener dinero, pero además vas a tener anécdotas, experiencias, vida, historias que contar, ¿no? Entonces me parece bien interesante eso. Entonces, pues en mi caso fue muy parecido. Al final, pues no es como que, ay, ya nací así director y ya empecé a hacer yo estas cosas, ¿no? No, realmente, pues tenía ahí una vida normal, ¿no? Realmente. Y todas esas situaciones o todas estas vivencias, pues fueron alimentando, pues no sé, mi gusto por cierta estética, por ciertas historias, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué harás cuando Dios muera? Es una película ultra independiente, ¿no? Que, pues, nace realmente por el miedo, ¿no? Por el miedo a no hacer nada o no hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Al final es una película que nace por ese temor a la vida también, porque esa película la filmé en 2018, pero la empecé a pensar por ahí del 2017 y yo ya había salido de la carrera de cine y pues trabajaba haciendo videoclips o hasta infomerciales, pues cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hacer cine es muy complicado y muy caro, ¿no? Y no es como que puedes estar haciendo películas todos los días. Y si bien te va, pues haces una en tu vida, ¿no? Entonces yo me empezaba a autoflagelar, ¿no? Con esto de, pero es que estudié cine, pero no hago cine, y yo quería hacer cine, pero pues no lo estoy haciendo y estoy haciendo infomerciales. También yo de malagradecido, ¿no? También de inmaduro, ¿no? Pero pues me comparaba también con otros cineastas, ¿no? Él tiene veintitantos y ella hizo una película y yo no. Entonces, pues empecé realmente a paniquearme. Entonces decidí así tal cual, pues escribir una historia que pudiera ser muy realizable, ¿no? Donde no tuviera la necesidad de depender de nadie más y que pues con un poquito de esfuerzo pudiera yo conseguir ese dinero, ¿no? Ok. Y pues nace así realmente por un miedo a la vida, ¿no? Por un miedo al futuro. Y pues en ese entonces yo era como, estaba un poco más nihilista, ¿no? De alguna forma consideraba que México o la juventud mexicana pues no tenía un futuro, por lo menos no muy brillante. Ok. Pues, te digo que la verdad me gustó mucho la propuesta y los orígenes también que te inspiraron en cuanto al tema, sobre todo esta parte del tema de los millennials. Me conecté mucho con lo que traes tú de visión, como ¿cómo se llama? Este reportaje que viste, te llevó a analizar este punto de vista. Entonces, ahorita más adelante me quisiera también enfocar en esa parte. Pero ahorita quiero aprovechar lo que comentas en cuanto a tu frustración de cómo no llegar a ser director de cine inmediatamente o cómo no empezar a hacer producciones de cine inmediatamente, porque en el tema de nosotros los creativos yo creo que es un proceso que vivimos todos, ¿no? Ujú. Esta parte que hasta cierto punto sentimos que nos corrompemos porque no estamos haciendo lo que pensábamos que íbamos a hacer, pero es lo que nos alimenta en ese momento económicamente hablando.
pero a la vez, pues igual que con lo otro, ¿no? Siento que es el viaje que te va llevando al punto que necesitas para crear lo que vas a hacer. Incluso ahorita como lo relatabas, pues prácticamente es lo que te lleva a hacer la película, porque te forza en base a tu presupuesto y en base a lo que tú creías, cómo diseñar esta historia que te pudiera ser lograble, ¿no? Y una de las preguntas que yo te tenía es, ¿qué fue para ti trabajar en el área comercial? Y esto va muy enfocado sobre todo por el estilo que platicas en cómo diseñaste tu película, este estilo de diseño más sucio, por llamarlo de una forma, Ujú, menos estético o con una estética diferente y en el área comercial, en la producción de infomerciales, comerciales y demás, pues es lo contrario, o sea, es una estética mucho más limpia, más estructurada, más preparada, más ensayada también, que igual y a lo mejor eso es lo que te va llevando a no querer eso en tu línea de cine, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Al final dices que te peleas contigo mismo porque estás en eso, pero ¿alcanzaste a disfrutarlo o ahora que lo ves al tiempo lejano, lo disfrutas diferente? ¿Cómo fue? lo disfrutaba mucho y lo sigo disfrutando, te digo, eso ahí había momentos luego ahí como que el diablito me hablaba y me llenaba de miedo y de enojo, ¿no? Pero realmente lo disfrutaba y lo disfruto porque lo sigo haciendo, ¿no? Okey, También me he hecho mucho más maduro, entonces, estoy muy agradecido de, pues, poder tener trabajo además. Pero fíjate que respecto a eso, es bien interesante porque Em, hay mucha gente que puede decir: "Ay, es que eso no es cine, ay, eso no es arte", ¿no? Y realmente lo desprecian, o no quieren hacer tele, o no quieren hacer comerciales, o infomerciales, lo que sea. Pero fíjate que en mi experiencia me ayudó muchísimo, ¿sabes por qué? Porque aunque fuera un infomercial, o un comercial de las ollas estas Royal Prestige, o de lo que fuera, yo tenía que escribir, dirigir, ¿no? Encargarme o también estar pensando en la dirección de arte, editar. Entonces, al final, haces todo lo que haces en una película, en diferente si quieres, ¿no? Pero todo eso me llevó a que yo ya tenía más horas de vuelo, por así decirlo, que la mayoría, ¿no? O sea, yo les diría, no lo desprecien, al contrario, aprovéchenlo porque aparte, pues, pueden ganar dinero, pero además, pues vas a hacer lo que hace un director, una directora, vas a dirigir, vas a escribir, vas a crear, ¿no? Sí, otras cosas, pero al final todo eso a mí me llevó a hacer la película, o sea, no fue como así algo instantáneo de, ah, ya vas a hacer la película y ya, ¿no? Como dices, todo tiene un proceso, y creo que en la vida en general tenemos que tener paciencia, ¿no? Y también en el arte creo que pues hay que ganarnos esto, ¿no? No es así como nada más, pues ya te cayó y ya, al final hay que luchar por eso, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos elementos en los comerciales de la estética más pulcra, pues ciertos códigos también como muy comercial, pues me ayudó realmente a saber también qué es lo que no quiero para mi cine, ¿no? Pero que me ayudó infinitamente, realmente. O sea, para mí eso fue mucho más importante que la escuela misma. okey. Qué padre. Sí, definitivamente esto que lo asemejas a las horas de vuelo es bien importante. Yo creo que, como bien dices, te dio la experiencia de manejo de equipo, incluso pues saliendo de la escuela no sabes y no conoces todos los equipos que hay, a lo mejor, o los conoces, pero pues no los has tocado, no has jugado con ellos. Y algo que yo le comunico al equipo aquí conmigo es entre más herramientas adquiramos en cuanto a uso, tipo de cámaras, tipo de computadora, formas para hacer trazos y demás, pues nos va permitiendo también ser más libres en lo creativo, porque no Ujú, nos limita. Si tú nada más sabes caminar para enfrente, pues para enfrente es la única forma en la que le vas a dar y por muy creativo que quieras ser, pues siempre vas a estar limitado por eso. Cuando empiezas a practicar y empiezas a caminar hacia los lados, hacia atrás, pues te va abriendo ese campo, ¿no? Entonces, en el arte definitivamente el aprender diferentes herramientas nos da esa gran ventaja, digo, al menos es lo que creo. Este, bueno, entonces,
pues dices, actualmente sigues entonces haciendo esta parte de dirección de comerciales, ¿esto lo haces independiente o lo haces para compañías o cómo lo trabajas? De las 2 formas, ya sea independiente, o sea, estoy como freelance, pero, pues, también puedo, me contratan empresas, ¿no? Y, pues, trabajo también en eso, ¿no? Porque es que eso es importante, es lo que te comentaba antes, ¿no? Estaba platicando hace tiempo con un amigo que es director de cine también, y me dijo algo bien importante, estábamos charlando sobre, pues, a veces esta fantasía que puede llegar a ser el cine, ¿no? Y me dijo: "No podemos, trabajar, o sea, pensar que vamos a vivir de hacer películas, ¿no? Si realmente lo pensamos, es porque hay algo mal en nuestra cabeza y porque somos muy irresponsables, ¿no?". El caso de este amigo que se llama Eduardo Giral, que es un director, impresionante, ha hecho películas maravillosas, pues él, ahorita, pues, está trabajando como director de casting, ¿no? Okey. No haciendo películas. Yo igual, a veces, pues, tengo que hacer otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, doy clases de cine, porque no, esa es una mentira, no se puede vivir del cine, o sea, me refiero, no puedes vivir de hacer películas, ¿no? Entonces, pues, si hay videoclips, los hago, comerciales, infomerciales, realmente hay que moverse, ¿no? Y tener también esa humildad, pero sobre todo madurez, ¿no? Porque ni siquiera, no sé quién, Michel Franco, a lo mejor Michel Franco ya ahorita con su última película, Nuevo Orden, ya tal vez viva del cine, pero una película antes, él todavía decía que no, él tenía que hacer comerciales, ya para Coca-Cola y marcas más grandes, pero al final comerciales, ¿me explico? Ujú. Entonces, sí, es algo que sigo haciendo y supongo que seguiré haciéndolo, ¿no? Porque pues la vida es muy distinta. Sí. Bueno, pues digo, eso es lo que nos queda. Hay que trabajar y hay que seguir buscando la chuleta, como decimos acá en Juárez, y a la par, pues, tener estos alimentos creativos o estos alimentos al espíritu creativo que podamos desarrollar en conjunto. En una de esas le pegamos al gordo y sale un producto que, como dices tú, pues ya nos hace poder vivir de él, ¿no? Pero la verdad es que también no es como muy fácil o como muy general que a todo el mundo le pase. Estamos acostumbrados, y más ahora con las redes sociales, a ver estos historias exitosas y las vemos como un todo, y cuando en realidad pues, representan un porcentaje mínimo de la población mundial que le tuvo éxito en ese sentido. Digo, y no es una Claro, limitante, no es ponernos un freno a que no nos va a pasar a nosotros, pero sí también una realidad que nos puede hacer madurar, como mencionabas hace rato, de lo que sí tenemos que hacer en el Inter, ¿no? Y lo que podemos estar trabajando. Entonces, pues, se me hace muy padre que a la par de este trabajo comercial, puedes desarrollar este elemento creativo y original tuyo. Y ahora sí me empiezo a meter un poquito ahí en el tema de tu película. Este, ¿Cómo fue para ti el poder empezar este proyecto? O sea, ¿qué te ha llevado cuando comenzaste? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Cuánto tiempo te tomó? Platícanos un poquito ahí de esta historia. claro, pues voy a sonar bien dramático, pero fue un vía crucis, ¿no? O sea, también lo disfruté mucho, pero fíjate que me voy a detener un poquito, bueno, que voy a robustecer esto con lo que dijiste anteriormente, Sí. porque, como dices, se ve en Instagram, se ve en las redes sociales, uy, son directores o artistas, ¿no? Y se ve todo este glamour, ¿no? Pero realmente la mayoría de eso son mentiras, ¿no? Porque en el cine realmente no hay glamour, o sea, son un porcentaje, como dices, muy pequeño, no todos son Guillermo del Toro, no todos son Iñárritu, o sea, realmente eso es una falacia, ¿no? Realmente Hollywood, por ejemplo, se ha encargado de maquinar y seguir creando esa historia y jóvenes que quieren entrar a hacer cine porque se van a hacer famosos y se van a llenar de gloria, ¿no? Pero realmente pocas veces nos damos cuenta que cuando vemos o sea, nos sentamos en el cine, vemos una película de 2 horas, ponle 3 horas, ¿no? Y ya nos vamos. Pero no sabemos todo lo que pasó ese director o todo ese equipo para lograr hacer esa película. ¿Me explico? Nosotros la vemos y la disfrutamos bien padre, pero realmente
una de las cosas que me llevó a hacer esta película, pues fue también el asimilar el fracaso. ¿Y a qué me refiero con el fracaso? Pues que el éxito se ve muy bonito y se ve en las fotos de Instagram y en las entrevistas y cuando te dan un premio, ¿no? Pero realmente eso dura muy poquito, porque después se acaba y ya ponte a trabajar y ponte a hacer esto y realmente es mucho más abundante la frustración, los fracasos, las caídas, los errores, pero ¿qué crees? Realmente aprendemos más de eso que de los éxitos, ¿no? Aprendemos más de eso que de las palmaditas en la espalda, que sí, son muy bonitas y se sienten bien padre, pero realmente lo que nos inyecta de vida, lo que nos empuja y lo que se puede convertir en un motor es la tristeza, el enojo, la frustración, el estar encasillado, ¿no? Eso a mí me pasó. Al final, no quiero decir, ay, soy un artista maldito y yo solo la desgracia me hace crear. No, 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 también se puede crear a partir de la felicidad. Pero en mi caso, es un motor más poderoso porque me incomoda. Es como una piedra en el zapato que hace que me tengo que mover, me la tengo que quitar, ¿no? Entonces, pues básicamente yo estaba frustrado de no hacer cine, entonces eso me empujó a hacer la película, ¿no? Y pues fue muy difícil realmente porque pues no tenía yo experiencia, siempre el problema del dinero, conseguir un equipo que crea en ti, es como, yo lo asimilo mucho como y voy a ir a robar un banco, ¿no? Pero además voy a ir a robar pues con amateurs como yo, ¿no? Entonces es más emocionante, pero pues hay que convencerlos, ¿no? Y hay que hacer bien el plan porque pues quién sabe cómo vaya a salir, ¿no? Entonces, pues realmente, pues me aviento a hacerla, o sea, tal cual, así como te digo, le escribo como puedo. Realmente no me interesaba, ay, voy a tallerear este guión y quiero que la vaca sagrada me lo autorice y me dé permiso y me diga, no, realmente pasé mucho tiempo rogándole a gente de la industria que leyera un guión o que me diera un consejo y me topaba con desde que me dejaban en visto o gente que grosera que no me pelaba. Entonces, para mí esta película es un manifiesto, pero sobre todo es una especie de desafío, ¿no? Hacia la industria, hacia esa gente que pues de grandes productoras o que te dicen que no lo puedes hacer, pero también para mí es una forma de decirle a la demás gente que hay que desmitificar el cine, ¿no? Realmente pensamos que el cine está como aquí, como en el Olimpo de los dioses, ¿no? Pero realmente es muy realizable, lo podemos hacer. Sí, Entonces, sí. para mí es eso, me aventé a hacerlo de esa forma y pues sí, me costó muchísimo trabajo, pero para mí era muy importante porque sobre todo para mí es una especie de ejemplo, y no que, ay, hubo el ejemplo, no, sino que quiero que más personas como yo no se frustren, que sean valientes y que sepan que sí lo pueden realizar, que no crean esas mentiras, que no crean esas falacias del glamour y todas estas mentiras que nos ha creado Hollywood. Hay otra forma de hacer el cine también. Oye, te iba a comentar que es, dentro de los adjetivos que mencionabas, pues también es una evidencia. O sea, es una evidencia de que puedes hacerlo. O sea, esto que con lo que cierras es precisamente eso. O sea, es la producción y por lo que estuve viendo de tu película, pues es claramente eso. O sea, ahorita tenemos al alcance tantas herramientas, ya cada vez más pues accesibles en cuanto a costos y demás, con el que podemos hacer un material, pues ya de buen nivel, creo yo. Entonces, esta parte yo creo que para mí es el enfoque más puntual del podcast. Quisiera que la gente que viene transmita mucho esa parte, el sí se puede. El sí se puede, pero sin ese glamour como mencionaste, ¿verdad? O sea, hay que quitar esta estigmatización en la que nos tienen a los creativos en cuanto a que todo es maravilloso y glamoroso y somos súper creativos todo el tiempo y siempre se nos ocurre algo en segundos y no es así, o sea, es un proceso y es como cualquier otro trabajo que necesita tener un proceso para poder llegar a un resultado. Yo creo que te ha pasado a ti, y nos pasa a muchos creativos, que es el comentario así, oye, tú que eres bien creativo, no se te ocurre qué podemos hacer aquí y acá, ¿no? Entonces, pues digo, hay que ir quitando esos mitos. Este, Totalmente.
Entonces, empiezas tu proyecto y ¿cuáles fueron tus obstáculos más grandes para realizarlo? Pues mira, va a sonar como cliché, pero el obstáculo más grande fui yo mismo, ¿no? Porque es el miedo, ¿no? Porque de pronto, ay, la voy a hacer. Y ya le dices a tu equipo y de pronto ya ves que ya dijeron que sí, de repente es como de, Caray. y como que pensé que iban a decir que no, ¿no? O sea, y ahora sí lo tengo que hacer. Entonces empieza este miedo, ¿sabes? Que es normal. Pero para mí el obstáculo mayor fue yo mismo, por las dudas, el miedo. Ya después de eso, pues viene evidentemente la barrera del dinero, ¿no? Esta película está diseñada para que se hiciera prácticamente con 3 pesos, ¿no? O sea, locaciones de amigos, mi propia casa, pues hasta yo actúo, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero aún así fue problemático grabar en la Ciudad de México porque como no teníamos dinero y no teníamos experiencia ni permiso sacamos, nos la aventamos así, no aseguramos ni el equipo, entonces pues nos llegó a parar la policía, nos quisieron extorsionar unos disque judiciales, había también riesgo de que nos asaltaran en la escena del skate park, ¿no? Porque pues no llevábamos seguridad, yo me empecé a poner muy nervioso porque veía mucha gente, era una zona peligrosa, ahí cerca del metro San Cosme. Okey. Y pues todo eso realmente era como problemas que se tenían que ir resolviendo, ¿no? Pero que fíjate que al final, o sea, sí te agobian, pero al final también te alimentan y te van empujando y aprendes, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy importante eso, ¿no? Pero obstáculos todos, ¿no? O sea, te digo que es como, te digo, la filmé en el 2018 y la sigo cargando, ¿no? Guau. Es como parir un bebé, pero más de 9 meses. O sea, lo que voy es cuando haces una película, dices, ay, la grabo y ya, ¿no? Eso es ya, qué padre. No, realmente hay mucho, distribución, exhibición, moverla, que no la quiere este festival, que no la quiere esta cadena de cines porque pues realmente no eres de su nicho, el desprecio de gente, también hay gente que le gusta. Híjole, realmente sí me he enfrentado a todo eso, pero que me encanta porque pues al final es parte del oficio, ¿no? Sí, pues digo, como usaste la expresión, problemas todos, ¿no? Pues la verdad es que sí, siempre que estamos en un proyecto, y lo más cuando es un proyecto tan de empuje tan personal, por llamarlo de una forma, pues todo se vuelve luego hasta complicaciones y definitivamente en los creativos nosotros mismos siempre somos el mayor obstáculo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí te comprendo en esa parte. Ahorita que hablabas acerca de las tomas que hiciste en el metro, acerca de los permisos, se me hace bien curioso porque fue lo primero que pensé yo cuando la vi. En la escena donde entra uno de los personajes principales, entra al metro y está acá en la toma en la que se está moviendo así muy natural, que me gustó mucho, por cierto, esa toma. Y cuando sale hacia el metro y cómo pasa, creo que uno de seguridad ahí enseguida de él, entonces, sí, son de las cosas que técnicamente uno empieza a analizar diferente a otras personas, ¿verdad? O sea, porque uno ve todos esos puntos que cámara usaron, si las luces, etcétera. Y te digo, cuando lo vi, pensé en eso, ¿cómo le haría con los permisos? ¿Llevaban gente, no llevaban gente? Y se me hace bien padre que lo puedas relatar ahorita porque es la parte que sí necesitamos saber. Pues no siempre está todas las herramientas y no está todo facilitado para que hagas el proyecto. A mí me ha tocado en ocasiones ir a grabar y de hecho muy, muy cerca ahí de tus orígenes andábamos cerca de Silao, bueno, en Silao, Ujú, y íbamos a grabar con un dron y bueno, pues ya ves que hay varias regulaciones para grabar con dron, pero en cierto peso pues no aplican. Pero al final del día, si llega un policía y te dice que la ley lo dice y demás, pues te vas a meter ahí en un pleito, ¿no? Entonces iba a levantarlo y si estaba un oficial en la esquina y lo veía que se me quedaba viendo así, esperando así como que lo levantara. Y no, pues ya al final no lo elevo, porque sí percibí ahí la mala vibra. Y nos vamos allá por un rincón a volarlo, lo vuelo rápido, algunas tomas, lo bajamos
y ya venía sobre nosotros, más que otra vez pues ya lo tenía guardado. Entonces, sí son experiencias que estás volando, lo estás nervioso porque cuidándote de si vienen tras de ti, si no, pues el pájaro que no lo vaya a tumbar, el alambre, etcétera, etcétera. Y cuando te falta equipo y gente, pues son problemas que tienes que enfrentar tú o un compañero que lleves ahí, ¿no? Entonces, qué padre que platicas esta experiencia porque me identifico mucho con ella. Se me hace muy interesante. Este, en cuanto a la estética, regresando un poquito a ese tema, me llamó, te dije al inicio, me llamó mucho la atención el análisis que hacías y la inspiración que tomaste en este tipo de estética un poco más sucia, como no, en algunas ocasiones no limpiabas la cámara, o sea, como que querías que se notara esa parte ruda, no tan pulcra de, la, de las tomas. Y, y yo, pues, te digo, yo busco mucho esa estética, por la parte de comunicación o en publicidad, pues buscamos una estética mucho más limpia. Yo, la verdad, en lo personal disfruto mucho ese tipo de estética más limpia. Me gusta mucho el cine, a lo mejor malamente para muchos críticos de cine me gusta más el de ciencia ficción y eso porque a lo mejor yo busco ese escape en el cine hacia lo real, pero disfruto mucho, la capacidad de directores como tú de poder aterrizarlo a esa realidad, de cómo encontraron una muy buena fotografía, aún teniendo esos obstáculos visuales, por llamarlo de una forma de suciedad, por también llamarlo así, ¿no? Sí se me hace una capacidad muy impresionante, que yo creo que es una capacidad que la verdad no tengo yo en lo personal, porque si tienes que eliminar como que esa parte de lo estético en tu cerebro para enfocarte realmente en la composición y en la intención que traes. Entonces, platícanos por qué realmente te gusta esa parte, por qué te gustó hacerlo de esa forma. Pues mira, eso sí es bien interesante, porque al final todo eso viene de quién soy también, ¿no? Y de cómo percibo, el mundo al final, ¿no? Y de lo que yo le pido al cine. Al final, lo que tú le pides al cine o lo que le pide al cine Spielberg o no sé, Matt Reeves, el de Batman, es muy diferente a lo que yo le pido o lo que yo le exijo al cine. Entonces, pues básicamente la elección de esa suciedad, ¿no? Porque yo quería hacer una película ruidosa en todos los sentidos y también sucia, pues era porque realmente hasta cierto punto desprecio la cobardía y lo aséptico que se ha convertido el cine hoy en día, ¿no? Y particularmente Hollywood, ¿no? Y cuando digo lo aséptico, pues esto limpio o esta obsesión enferma por la perfección, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tú te metes a HBO o a Netflix, lo que sea, la gran mayoría de series o de películas se ven igualitas. Parece que la hizo el mismo director o la misma directora, el mismo fotógrafo. Realmente es lo mismo. No hay nada que sea diferente ni en diseño sonoro. Y cuando la gente lo ve es, ay, mira la de, no sé, Euforia, ¿no? Ay, mira qué calidad. ¿Pero a qué se refieren con calidad? ¿Nada más porque la nitidez de la cámara o por esa pulcritud, ¿no? Que sí, sí hay una pulcritud. Entonces yo quería ir contra eso, ¿no? Porque yo tenía ganas de tratar la imagen en el sentido de, antes, pues la gente que filmaba en 16 o 35 milímetros podían rayar la película, le echaban ahí cosas, la modificaban, la movían, hacían cosas, ¿no? Yo no puedo hacer eso con el digital como tal, pero sí podía ponerle grano reventado, dibujos, ensuciar de alguna manera la imagen, ¿no? Entonces, para mí es eso porque desde mi percepción se acerca más a la realidad, ¿no? A la realidad que yo quiero mostrar y sobre todo la realidad que viven estos personajes, ¿no? Entonces, para mí está equivocado o no es nada más el cine es la fábrica de sueños, ¿no? Y todo este glamour. No, el cine también puede ser la fábrica de pesadillas, de la realidad, ¿no? De la crudeza. Entonces, pues básicamente responde a eso, ¿no? O sea, esa estética o antiestética, pues es para reflejar realmente también estados de ánimo,
¿no? Y sobre todo reflejar lo que quería decir en mi película, ¿no? Pero sobre todo ¿por qué se tiene que ver igual que todas? O sea, es lo que yo no entiendo, por ejemplo, en el cine mexicano me perturba, o sea, que todo lo quieren hacer igual y se ve plano, se ve como telenovelero, ¿no? Entonces es para mí realmente a veces muy frustrante, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi granito de arena, por lo menos que digan, mira, está horrible la película, aburridísima, terrible, lo que sea, pero te aseguro y lo que me ha comentado la gente es que se aparta de las demás, ¿no? No te estoy diciendo, ay, qué obra maestra, no, me han dicho que también es una porquería y gracias, ¿no? Pero polariza la película por lo menos. Entonces, para mí es eso, porque acuérdate que a los tibios ni en el infierno los quieren, Sí. ¿no? Sí, pues la verdad es que, digo, yo disfruto esa otra parte, pero al final el cine es un medio de expresión y digo, es un arte. Y el estar limitado y coartado por una estética que te dicta una casa productora o una estética que te dicta una plataforma de streaming, pues, pues ya lo cortas, ¿no? Cortas la inspiración, cortas la forma en la que se puede expresar el cineasta a través de sus películas. Entonces, como te dije yo, la verdad es que valoro mucho cuando hay propuestas como la tuya porque ves reflejada esa creatividad en una expresión máxima, ¿no? Y no limitada. Además, digo, lo que dijiste es completamente cierto. O sea, una parte del cine te vende esta historia romántica o estas de ciencia ficción y algo que no vas a poder vivir, pero también es bien importante que exista esa expresión de lo real, porque al final de cuentas, es un medio de comunicación y no podemos vivir en una mentira todo el tiempo, ¿no? También necesitamos ver reflejada esa parte de la realidad de nosotros mismos y a veces yo creo que yo casi puedo asegurar que una de las cosas que nos incomoda es que pues, nos vemos en ese espejo que no nos encanta, ¿no? Entonces, tratamos de evitarlo y pasamos enseguidita él y nos tapamos así poquito la vista, ¿no? Entonces, te digo, la verdad es que me gusta esta parte donde dices, quiero que polarice al menos, que si no todos me van a decir que qué padre está, que me digan todo lo contrario, está mejor, o sea, es o te gusta o no te gusta nada. Entonces, también eso requiere mucho valor, como creativo, porque pues sabes que tu propuesta no, pues no va a ser, tan querida en todos lados, ¿no? Pero al final es fiel a lo que buscas y a lo que quieres hacer. Volvemos a esa parte de trabajo en lo comercial y hago la función de lo que tengo que hacer y cumplir con las expectativas de lo que tienen. Y este es mi alimento al espíritu creativo, ¿no? Esta es la parte que me dice, voy a seguir adelante en esto y me gusta lo que voy a hacer. Entonces, pues bueno, felicidades por hacer ese esfuerzo, como dijiste ahorita, por aportar ese grano de arena, que genera esta, pues, controversia, por llamarlo de una forma, entre cómo se debe hacer las cosas, ¿no? Al final, en el arte, pues lo que esperamos es que no nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino pues es un medio de expresión. Y Así es, exacto. Ah, también me interesó mucho y me gustó la parte, como te dije al inicio, de el tema de los millennials, que para ti como que también fue un eje central en cuanto a la narrativa de tu película. Cuéntanos un poquito de esa parte, qué fue lo que te impulsó, qué es lo que te llamó a partir de eso. Pues realmente lo que me impulsa, como te había comentado, era el miedo, ¿no? Y básicamente, así de manera muy particular, era porque pues yo me sentía así un fracasado, ¿no? Ya sabes que cómo nos gusta autoflagelarnos y juzgarnos, ¿no? Y tirarnos al suelo también porque luego somos dramáticos, ¿no? Entonces, de pronto vi un artículo en la revista Forbes que me impresionó mucho porque decía que Europa, no recuerdo qué país, pero bueno, Europa se estaba ya preparando para un plan de emergencia sobre los millennials, ¿no? Un plan económico. ¿Y a qué se refería eso?
pues decían que ahorita los millennials, pues que están muy jóvenes, muy bonitos, muy cool, todo lo que tú quieras, pero que la gran mayoría no tienen un trabajo fijo, no tienen seguro social, no tienen casa propia, no tienen muchas cosas básicas, ¿no? De salud, etcétera. Y pues, ¿qué crees? Todos esos millennials pues van a crecer y se van a hacer viejos. Entonces dice este artículo que pues se van a convertir en un problema para el país o para el continente, pues, o para el mundo, ¿no? Entonces por eso estaban ya preparando un plan de rescate. Y eso me pareció impresionante, pero también terrorífico, y me puse a pensar en México o en Latinoamérica, ¿se estará pensando también eso? Y entonces, pues, empecé, pues, a llenarme más de miedo, ¿no? Y, pues, conozco también gente que vive como el Güero, como Jimena, también conozco, de hecho, me han criticado personas: "No, es que no todos los millennials son así". Obviamente no, no estoy generalizando, simplemente es un punto de vista, no es la verdad, ¿no? Entonces, básicamente, nace la película respecto a eso, porque yo en ese entonces, pues, yo no veía un futuro muy brillante, todo este sistema político, económico, social, ahí medio turbio, entonces creo que pues no hay muchas oportunidades también para mucha gente, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Este espíritu de los millennials de que creen que van a ser jóvenes para siempre y que realmente pues no piensan más allá, ¿no? Entonces básicamente es la historia de dos personajes que tienen miedo a enfrentarse, miedo a madurar y pues están atrapados en una jaulita, ¿no? Ok, qué padre. La verdad es que el tema de los millennials yo creo que sí se ha vuelto, pues, digamos que una controversia entre generaciones y luego aparte porque como que de mi generación para arriba, todo lo que sea para abajo son millennials. Es muy extraño porque pues en realidad los millennials tienen un tope, ¿no? Ujú. Este, y son generaciones que también traen, pues, educación diferente y ideas diferentes. O sea, vaya, vuelvo al punto. O sea, si hay un tope en este sentido y creo que todavía no, hay mucha gente que no lo tiene muy definido. Pero, sí comparto, contigo en algunos de los conceptos, o en la mayoría. Sí se ha vuelto de repente que tengo pláticas, yo la mayoría de la gente que trabaja conmigo es millennial, y hay algunos que brincan a la generación siguiente. Pero sí se da el debate de porque luego resulta como hasta ofensivo, ¿no? Que los consideren que, pues que no tienen esta visión hacia futuro y demás. Este, pero pues la realidad es la realidad, ¿no? Y hay que verla como tal y hay que trabajar en ella. Y tu propuesta de mostrar esta burbuja, como lo llamas, o esta caja, de cómo transcurrimos nuestra vida, pues es importante, y regresamos a la parte de ver reflejada en el cine pues la realidad, pues también ahí nos comunica algo. Me gustó mucho en una entrevista que te vi, que correlacionas la parte de que no los pusiste a ellos muy metidos en la parte de redes sociales. O sea, no fue el eje de tu película y no se ve esa interacción, pero sí haces una retórica, o haces una comparativa entre cómo ellos se desprenden de esta intimidad, como lo Ujú. hacemos también nosotros en nuestra vida en redes sociales, ¿verdad? O sea, es básicamente renunciamos a nuestra vida íntima, para exponerla en un medio. Y eso lo ve reflejado en la historia de los dos personajes. Esa parte me gustó bastante. Este, Ya, ya una vez que realizaste la película, pudiste exponerla, ¿qué siguió? ¿Qué fue el siguiente paso? ¿A dónde la llevaste? ¿Cómo empezaste con esto? Porque pues bien dijiste ahorita, es un bebé que nace y luego pues nació y luego ¿qué sigue? ¿Verdad? Pues, le cambio pañales, le doy de comer, o dónde lo llevo a la escuela, etcétera. O sea, ¿cómo fue Claro, este avance después de terminar? pues termina y pues estaba pensando pues, de inscribirla en varios festivales, moverla, ¿no?
Y bueno, una película como esta, su mejor opción, pues es los festivales, ¿no? Porque ahí es un buen lugar para que se proyecte, para que gente pueda conocerla, porque pues esta película no es de nicho comercial, ¿no? Realmente, o sea, no la veo jamás en Cinépolis o en Cinemex, porque es otra cosa realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, la inscribí a festivales y pues de los primeros que nos contestaron fue FICUNAM, este festival que de hecho acaba de pasar la nueva edición y que es un festival increíble que se enfoca en perspectivas experimentales, nada comerciales, muy distintas, ¿no? A lo que vemos normalmente en streaming o en cine industrial como tal. Entonces, pues bueno, se proyecta ahí la película, todavía estaba el rollo de la pandemia, bueno, sigue, pero no podía ser presencial, entonces fue la primera edición totalmente en línea, ¿no? La de este año fue híbrida, Ok. la vez que a mí me tocó fue totalmente, pues, ahora sí que sentadito ahí frente a tu compu o tu celular, ¿no? Y fue muy interesante porque mucha gente vio la película. De hecho, fíjate que me pareció muy padre porque la vio más gente de la que lo hubiera visto presencial. ¿Por qué? Porque en primera, donde se presentan las películas es en Ciudad Universitaria y casi siempre que el tráfico, uy, acabo de salir de trabajo, pues no voy a poder verla, o ay, ir hasta allá, o lo que sea. En cambio, realmente la distancia era a un clic, ¿me explico? Entonces, muchas personas la vieron, muchísimas, más de lo que yo me imaginaba, ¿no? Por eso, y además, como estábamos encerrados, pues mejor aún, ¿verdad? Pues no tienes mucho que hacer, entonces pícale play, ¿no? Entonces, Incluso la capacidad, ¿no? O sea, estás limitado en un cine o en una sala a, pues, a la capacidad que puedes recibir. así es, exacto. Entonces, eso también ayudó mucho. Y pues se presenta y fue una película, la verdad que polarizó, era una película que había gente que le gustaba, gente que no, había varios textos pues diciendo que es una cochinada, ¿no? Recuerdo que había una crítica que decía, le ponían calificaciones, ¿no? Y me pusieron un cero, decía, esta película no debería de existir porque me tacharon de misógino, me tacharon de loco, recibía mensajes en Instagram y en Facebook de gente que no conozco insultándome, diciéndome, espero que te caigan las feministas, ¿no? Gente también, pues, agradeciendo y gente diciendo que les gusta la película. Entonces, realmente, pues, los que decían eso era porque vieron otra cosa en la película, algo que no está ahí. Y eso es lo maravilloso, porque regreso a algo que habías dicho anteriormente, de que el arte es un espejo. ¿Y qué crees? Claro, realmente eso o esta película dice más de los que la ven que de mí, ¿no? Exacto. Porque al final el arte o el cine es como una vasija y la vamos a llenar con lo que queramos o quienes somos, dependiendo si somos hombres, mujeres, dónde nacimos, nuestra cultura, etcétera, etcétera, nuestras circunstancias como tal. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa como el ya estar dentro del ojo del huracán de alguna forma, ¿no? Porque es como desnudarme y que todos me juzguen, ¿no? Entonces, y que juzguen la película sobre todo. Entonces, para mí fue muy importante porque además me ha estado abriendo FICUNAM las puertas también en otras partes, ¿no? Se ha estado conociendo mi trabajo, se ha estado presentando en otras partes de la República de manera presencial, entonces, pues ha ayudado, al final no hay publicidad mala, ¿no? No. Y fíjate cómo también a lo mejor la dinámica esta virtual arrojó otro resultado que no hubiese tenido en haberlo hecho presencial, que fue la retroalimentación inmediata y la retroalimentación detrás de del escaparate, ¿no? O sea, o detrás de una computadora o un celular donde puedes expresarte y decir cosas que a lo mejor no lo harías ahí, estando ahí en la sala, ¿no? Entonces yo creo que también eso pues fue muy fortuito para ti porque pues te pudo dar ese dato o ese feedback que difícilmente hubieras obtenido ahí en la sala, ¿no? De manera presencial. Y pues viendo este logro, a lo mejor personal en el sentido de que generó esa controversia tal,
que hubo gente que no le gustó nada y gente que le encantó. Entonces, digo, la verdad es que todo este asunto de, pues simplemente ahorita lo que estamos haciendo, de poder hablar a distancia, todo este asunto de la pandemia nos acercó también a cosas que no hubiésemos hecho en otro momento si no hubiéramos estado forzados por esta situación. Entonces hay que celebrar las que pasaron y hay que sacar todo lo bueno que podamos de esa situación y pues me da gusto que así lo haces. Este, Hugo, ya más o menos estamos acercándonos al cierre para no extenderlo demasiado. La verdad es que está bien interesante hablar contigo. Ha sido, digo, me voy a quedar con un chorro de cosas por platicar contigo, pero quisiera volverte a invitar también en un futuro para ver cómo te sigue yendo con tu película. Ahorita me gustaría que pudieras comunicar cómo pueden ver tu película, si hay que acercarse a algún festival, si hay manera de apoyarla también en algún sentido, solicitándola, pagándola, no sé, para que pueda seguir empujando a que crezca tu proyecto. Y pues nos digas también tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y dar pues seguir buscándote, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, ahorita estamos negociando con Filmin Latino, estamos viendo también cómo podemos trabajar también con Movie, entonces todavía realmente no está en línea la película, pero si me siguen en Instagram, que es @Villalord, ¿no? Con B chica de Villaseñor, Villalord, pues mándenme un mensaje y con gusto les mando un link privado, ¿no? Para que se vea la película. Realmente el que se acerca, me han escrito muchas personas, oye, ¿dónde la veo? Pues aquí, pum, ¿no? Entonces se las paso y pues es eso, ¿no? Realmente que se vea la película, ¿no? Ok. Este, dame un segundo. Entonces, ahorita sigue que vas a seguir participando en festivales. ¿Cuándo, cuándo quieres hacer un nuevo proyecto? ¿Cómo están tus planes en el futuro en esta parte creativa? Pues bien padre, porque fíjate que ya estoy en la postproducción de la segunda película. De hecho, Wow, fui hace 3, 4 días, 3 días a ver un primer corte de mi nueva película que tentativamente se llama Las lágrimas de Bael. Y pues fíjate que también se me acaba de patinar el coco, entonces estoy planeando hacer una tercer película mucho, 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 mucho más chica que harás cuando Dios muera, mucho más libre, así wow, de nadie me puede detener en el sentido de la voy a grabar con la cámara que tengo, yo voy a actuar, va a actuar unos amigos, entonces, pues eso, realmente se supone que si todo sale bien, si Dios quiere, pues esta tercer película la grabo en 11 días, ¿no? ok, Y pues tengo la segunda, que es más grande, pues está ahorita en postproducción, en edición. ok. Pues, te voy a hacer una pregunta que me la he brincado desde el inicio. Y ahorita que comentabas el nombre de tu siguiente producción, se me hizo interesante esa parte, el nombre. ¿Qué te llevó a ese nombre? Pues mira, qué padre. Me gusta esta pregunta porque siempre me preguntan que qué significa, y bueno, ahora sí que te lo adelanto. No me gusta decir qué significa. Bueno, lo he dicho, pero ya decidí no hacerlo Ok, porque creo que rompo y destruyo la experiencia de la gente. ¿Por qué? Estamos acostumbrados al cine hollywoodense o industrial, ¿no? Que el título sea pues algo descriptivo, algo obvio, ¿no? Tiburón, ah, pues es un tiburón. Masacre en Texas, ah, pues la masacre es en Texas, ¿no? No sé, la que tú quieras. Pero los títulos también pueden presentarse como oportunidades también creativas. Ya desde ahí también es parte de la obra, ¿no? Entonces, me gusta que la gente, porque a mí me ha pasado, que tengan sus teorías. Es más importante saber qué evoca en ustedes el título,
¿no? Y les aseguro que es mucho más interesante de lo que ustedes creen que el origen realmente o el significado, ¿no? ¿A qué me llevó eso? Pues eh, me llevó a ese título, pues básicamente preguntas existenciales, ¿no? Pero sobre todo este elemento de qué va a pasar cuando ya no seas joven. ¿Qué va a pasar cuando ya tus papás no te mantengan? ¿Qué harás cuando te corran del trabajo, no? A lo que voy es, todos tenemos o le rendimos un culto a un Dios, ya sea católico, cristiano, budista, ¿no? Hay gente que es adicta al dinero, su Dios es la pornografía o una persona, y todos esos dioses van a caer. ¿Y qué va a pasar cuando te dejen esos dioses, no? Entonces, pues eso fue lo que me llevó básicamente a, pues ese título, ¿no? Realmente. Me gustó, digo, si lo analizas en un ratito, creo yo que puedes a lo mejor llegar más o menos a esas conclusiones, pero me gustó que no tuviste miedo a no llamarlo por un nombre descriptivo de la película. O sea, esa parte fue, y por eso te hice la pregunta. Digo, creo que entendía tu intención y la entiendo perfectamente, tu intención de que la descubran el por qué, pero sí me llamaba mucho la atención que hasta en eso fuiste audaz y fuiste valiente en llamarlo de manera diferente. Entonces, digo, no sabía si tenía también, si iba así como en esa jiribilla o con esa intención así de, no, mercadológicamente me va a hacer un gancho. Y eso pensándolo, vuelvo a tus inspiraciones, ¿no? La película de Kids, una de las controversias que tuvo fue el nombre precisamente, que aunque Claro, sí concordaba pues, con personajes que son niños, al final del día, pues no era lo que esperabas ver de una película que se llamara Niños, ¿no? Entonces, totalmente. creo yo que también esa influencia se vio reflejada hasta en ese punto y, y te digo, la verdad es que respeto mucho que tengas esa audacia y ese valor para manejarlo de esa manera. Muchas Este, gracias. Y perdón por no, no, interrumpirte, pero fíjate que hace 2 días me escribió una persona que no conozco en Facebook insultándome por el título que eras Cuando Dios muera. Me puso, bueno, cosas que no voy a mencionar, ¿no? Pero básicamente así lo más tranquilo me dijo: "Idiota, ¿cómo te atreves a utilizar a Dios? Y Dios nunca va a morir, eres un imbécil". Así se puso bien punk, ¿no? Entonces, bien pues religioso. realmente mucho, ¿no? Ya le iba a contestar y dije, no, pues ¿para qué, no? Pero lo que voy es, sí, realmente también he notado, ¿no? Que puede ser muy susceptible y es muy respetable, ¿no? Pero también he aprendido a aceptar como las consecuencias de todo eso, ¿no? Entonces, pues al final, pues es así. Qué padre. Pues Hugo, ha sido un placer platicar contigo. Me- Te digo que una de las cosas que más me llena del podcast es esta experiencia de conocer gente y de ver a otros creativos que luego encerrados en nuestro día a día, pues, del trabajo y, pues las cuestiones administrativas, el SAT, etcétera, etcétera, pues no nos permite, ¿no? Y estos ejercicios me han llevado a pues aprender mucho de otras personas. Digo, tenemos poquitos. También te agradezco tomarnos en cuenta para hacerlo, aceptar también el hacerlo así a distancia. Como te dije al inicio, el enfrentarnos al reto de hacer el primero en este formato, que la verdad es que fue muy agradable. Y pues nada, desearte mucha suerte en los proyectos que vienen. Decirte que pues sigues ahí con la puerta abierta con nosotros para que puedas compartir este trabajo y también hacerte pues la invitación y abrirte las puertas de la agencia para cuando se te ocurra venir hasta acá a Juárez, que es bastante lejos desde allá, pero cuando tengas acá una visita, pues eres bienvenido. Aquí tienes una casa, donde llegar. Entonces, pues un placer, Hugo. Espero que haya sido también para ti una buena experiencia
te vi ahí con entrevistadores muy, muy buenos. Yo la verdad es que ando haciendo pininos en este tema, espero no haber fallado mucho. No, hombre, te la rifas, muchísimas gracias. De hecho, me hacías preguntas bien interesantes porque ya estaba cansado de las mismas preguntas y me tocó gente que ni había visto la película y me entrevistaba, entonces imagínate, terrible, ¿no? Pero pues muchas gracias por la invitación, en verdad, muchísimas gracias. Además, gracias por tener este espacio, ¿no? De que invites o inviten a artistas emergentes, porque casi siempre los programas que hay, que Cuarón, que Iñárritu, pues ya todos los que están consagrados, ¿no? Pero realmente estos espacios están increíbles para personas como nosotros que tal vez no somos tan visibles, ¿no? Que lo que hacemos pues no es muy eh, mainstream, ¿no? Como tal. Entonces, pues te agradezco y pues también me gustaría despedirme con una frase que me impulsa, que me gusta y que además define mi trabajo, pero que además también me gustaría que fuera como un recordatorio para los demás, que es, si naciste incendiario, no te mueras bombero. Perfecto, me encantó. Y lo cerraste súper bien porque siempre ese es como nuestro cierre en este podcast, el consejo las palabras de aliento para los creativos que vienen atrás de nosotros o a un lado, o incluso adelante, porque también adelante luego hay decepciones muy fuertes y frustraciones muy fuertes. Entonces, te agradezco un chorro esa frase, me encanta. Me da mucha tristeza que no estés aquí para firmar nuestro tablero. Ahí, ya buscaremos la forma de integrarte a lo mejor nosotros mismos. Y creo que te iba a pedir, Priscila, tu dirección también para enviarte ahí un detalle que siempre les damos a nuestros invitados. Te Muchísimas repito, gracias. la invitación está abierta para cuando gustes venir acá a Juárez. Tenemos unos atardeceres preciosos. Yo creo que en la cuestión de cine te gustaría mucho. No sé si has visitado. No te pregunté si habías venido. No, pero conozco, o sea, tengo muchas ganas de ir, muchísimas, o sea, y me la paso viendo en YouTube programas y videos de comida, por ejemplo, de ahí, ¿no? De Juárez, de Tijuana, como tal, y se me antoja muchísimo. Y antes de contactarlos, pues yo estaba diciendo, pues si me da tiempo, si puedo, quiero ir, porque quiero ir a comer, en verdad, haz de cuenta, tengo ganas de eso por la comida, Ok. entonces sin duda, no sé cuándo, pero ten por seguro que voy a ir a visitarlos para comer así machín y además pues para visitarlos. Tengo muchísimas ganas, espero poder hacerlo próximamente. Ojalá que sí, y pues de nuevo ahí tienes nuestro contacto y te damos una buena bienvenida acá con una buena comida. Muchas gracias. Sale, pues un placer, Hugo. Gracias a la audiencia. Esperemos que empiecen a seguir a Hugo y su trabajo. Creo que es un cineasta muy prometedor de nuestro país. Muchas gracias por tu tiempo, Hugo. Hasta, Muchísimas gracias. Cuídense. hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.